Sean bienvenidos a su radio favorita, su radio de información y conocimiento, su radio de entretenimiento, su radio, nuestra radio, Son of Q. En esta ocasión presentaremos cromatografía en columna, filtración con pasos extras. Ya puede empezar, señor locutor. Gracias, supongo. Como escucharon a la voz del demonio que no sé de dónde proviene, el día de hoy les hablaremos sobre columna cromatográfica. Una técnica, de admitirlo, tediosa, pero altamente funcional. Una cromatografía en columna, redundantemente, es una cromatografía especializada en la separación mediante la elución de compuestos. La elución, como tal, es el lavado que hace que las sustancias se separen mediante la interacción fase estacionaria, fase móvil. Y como tal, la cromatografía se llama en columna porque, bueno, redundantemente, como lo dice el nombre, se realiza en una columna que tiene un empacatamiento de la fase estacionaria. Pero, ¿y cómo sé qué es lo que estoy separando? ¿Tú de dónde saliste? No lo sé. Buena pregunta, mi estimado. Nosotros sabemos que estamos separando compuestos o de la propia mezcla o muestra porque se presenta un análisis mediante equipos especializados de lo que del eluido. Ese eluido es lo que, pues, propiamente dicho, lo que sale de la columna. Se analiza posteriormente en equipos especializados, como ya dije, como por ejemplo espectroscopía o, si tenemos presupuesto, masas. Cabe recalcar que los picos de un cromatograma, el número de picos nos indican pues el número de sustancias que se encuentran en la muestra y el ancho de estos, su relativa concentración. Muy lindo todo, pero ¿cómo se hace esta columna? Ya no voy a preguntar. El procedimiento varía de técnica a técnica, pero en general siguen esta serie de pasos. Primero que nada, se coloca un algodón en el fondo de la columna que sirve como un filtro adicional para sustancias que son bastante sólidas y que pues van a estorbarnos más que ayudarnos. Segundo, se coloca la fase estacionaria, que es el corazón de esta cromatografía. Y en tercero, se deja empaquetar. Cabe recalcar que la fase estacionaria se puede colocar húmedo o seca y ya conforme a la técnica se tiene que esperar cierto tiempo. Por esto es que se dice que la cromatografía en columna es bastante tediosa. Igual manera, posteriormente se coloca la muestra húmeda o seca. Posteriormente se deja actuar la fase móvil para que se eluya y se vayan separando los componentes. Posteriormente, como ya mencioné, lo eluido se va recolectando y se va analizando para posteriormente generar un cromatograma que nos tocará analizar y entender. Para terminar este apartado, podemos decir que la eficiencia de columna varía generalmente de técnica a técnica, pero podemos decir de manera muy general que podemos mejorarla mediante aumentando el número de bandas, haciendo que las crestas del cromatograma se separen aún más, jugando con el tamaño de la columna. Aunque modificar solamente el tamaño no nos ayuda para separar toda clase de compuestos o muestras, por lo que se debe de utilizar técnicas especializadas que entran en los tipos de columna cromatográfica. Repito nuevamente la cuestión. ¿Tú qué haces aquí? Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar en el podcast, que me hayan invitado, ¿verdad? Hablar de un tema muy importante, sobre todo para la química, ¿verdad? Yo no te invité. Sí, siguiente segmento. Bueno, ya que estás, voy a aprovecharte. Platícame un poquito de la cromatografía de absorción. Sí, es un tema muy importante, ¿no? Para entender la cromatografía de absorción, primeramente voy a hablar sobre el fundamento, ya que en estos los componentes de una mezcla se absorben sobre una superficie de un sólido que actúa como la fase estacionaria, que con el paso del tiempo cada compuesto se separa en función a su afinidad. Esta técnica se utiliza mucho frecuentemente para la purificación de compuestos orgánicos, análisis de pigmentos y en la industria farmacéutica para la separación de metabolitos. ¿Y qué tipo de materiales se utilizan para la fase estacionaria?
Sí, para contestar tu pregunta, pues generalmente se utilizan sílices, alúminos o un carbón activado como la fase estacionaria. Ya depende mucho de la selección, de la naturaleza del compuesto que se quiere separar, ¿no? Te voy a cambiar de rubro. Ahora explícame la cromatografía de exclusión molecular. Sí, la cromatografía de exclusión molecular, en esta se separan según por su tamaño de partícula. Aquí la fase estacionaria contiene poros que permiten que las moléculas pequeñas pasen mientras que se retienen aquellas que son un poquito más grandes. Así las moléculas más grandes eluyen primero y ya como consiguiente pasan las partículas pequeñas. ¿Y de qué nos sirve? ¿Cuáles son sus aplicaciones? Son muy útiles para la separación de biopolímeros como por ejemplo las proteínas y oligosacáridos y se utiliza frecuentemente para la purificación de biomoléculas. Y en este análisis, por ejemplo, en proteínas, en investigación biológica y farmacéutica. Y por cierto, también existe la cromatografía de intercambio iónico. ¿Tú le sabes mucho a eso, no, Condo? De hecho, ya que lo mencionas, sí. ¿Cómo hiciste eso? La cromatografía de intercambio iónico es una cromatografía que nos permite separar moléculas cargadas mediante la relación de la fase estacionaria. Dicha fase estacionaria presenta un cambio en su estructura. Ese cambio en su estructura presenta pues una molécula cargada opuestamente al analito de interés. Como tal, al momento de nosotros agregar la muestra, la sustancia de interés, al tener carga opuesta al de la fase estacionaria, se adhirá o se unirá y se retendrá. Obviamente, eluyendo lo que no nos interesa y, pues como dije, reteniendo lo que sí. Para separar esa muestra ya retenida, lo que se hace es cambiar o jugar con el pH para separarlos. Y al momento, pues recolectar lo que sí nos interesa. Es decir, al final de cuentas, solamente tendremos dos fracciones, la que nos interesa y la que no. Esta cromatografía nos sirve bastante para separar moléculas cargadas como sales. De hecho, por ejemplo, se suele utilizar para separar iones de calcio en agua dura. Creo que ya aprendí tu truco, ¿eh? ¡Que no! Bueno, ahora que me tocó ser el locutor a mí, pues procedemos al siguiente invitado, que tenemos aquí a Emanuel Parra, que es un experto, bueno, se dice que es un experto en la cromatografía por afinidad. Muy bien, yo les voy a dar una pequeña introducción de qué es la cromatografía en columna. Ya sabemos que es una técnica esencial en los laboratorios de química y de biología, pero yo les voy a hablar específicamente sobre la cromatografía por afinidad. Esta nos permite separar y purificar compuestos basándose en sus interacciones con una fase estacionaria y una fase móvil, y es una de las variantes más interesantes, pues es la cromatografía por afinidad. Y como fundamento tenemos que la cromatografía por afinidad se basa en la interacción específica entre una molécula de interés y un ligando inmovilizado en la columna. Por ejemplo, si queremos purificar una proteína, podemos usar un anticuerpo específico como ligando. Cuando la muestra pasa a través de la columna, solo la proteína de interés se unirá al anticuerpo, mientras que las demás moléculas pues se lo irán. Y pues ahora hablemos pues de las variables que afectan en la eficiencia de la columna. Ya sabemos que la eficiencia de la columna cromatográfica puede ser influenciada por varios factores. El principal factor es el tamaño de la partícula de la fase estacionaria. Partículas más pequeñas aumentan la superficie de contacto, mejorando la separación, pero también incrementan la precisión necesaria para el flujo de la fase móvil. Tenemos la longitud de columna. Entre columnas más largas proporcionan una mejor separación debido a un tiempo de interacción, pero también pueden aumentar el tiempo de análisis. Tenemos también la velocidad de flujo de la fase móvil, que es una velocidad de flujo demasiado alta, pues puede reducir la resolución de nuestra cromatografía por afinidad, mientras que una velocidad demasiado baja puede prolongar innecesariamente pues el tiempo de análisis. Otro factor muy importante también es la temperatura, que la temperatura puede afectar la viscosidad de la fase móvil y la interacción entre las moléculas y la fase estacionaria. También mantener una temperatura constante es crucial pues, para obtener resultados más reproducibles o más claros. Y tenemos la composición de la fase móvil, que es la elección del solvente y su pH, que también pueden influir en la interacción entre las moléculas
y la fase estacionaria, afectando la separación. Ok, muy bien, muy bien. Bueno, ahora para el siguiente segmento vamos a hablar un poquito sobre las aplicaciones de la cromatografía con nuestro siguiente invitado, Jesús. Hola, ¿cómo estás? Un gusto que me haya invitado. Muchas gracias. Adelante, adelante, es un placer tenerte aquí como invitado. Bueno, háblanos un poquito sobre las aplicaciones, ¿no?, de estas cromatografías. Seguro, ¿por qué no? Iniciemos con la cromatografía por absorción. Bueno, principalmente este tipo de cromatografía se usa en la industria farmacéutica para separar y purificar compuestos como analgésicos, antibióticos y otros medicamentos. También es común en la industria alimentaria para analizar y controlar la presencia de colorantes y aditivos en productos, garantizando su calidad y seguridad. La razón de esto es que es efectiva para separar moléculas pequeñas con diferencias de polaridad, ya que los compuestos de la muestra interactúan con la fase estacionaria en función de su afinidad química. Aquellos con mayor polaridad quedan retenidos más tiempo, permitiendo una separación clara. Y continuando con la cromatografía por exclusión molecular, es ampliamente utilizada en el sector biomédico y biotecnológico, particularmente para la purificación de proteínas, enzimas y anticuerpos utilizados en terapias y pruebas diagnósticas. También es importante en la industria de polímeros, donde permite separar y caracterizar polímeros sintéticos en función de su tamaño molecular, asegurando consistencia en sus propiedades. Y la razón de esto es que esta técnica separa las moléculas por tamaño, ¿no?, haciendo que las moléculas grandes eluyan rápidamente, mientras que las pequeñas queden atrapadas en los poros de la fase estacionaria. Bueno, continuamos con la cromatografía de intercambio iónico. Esta se utiliza en la industria farmacéutica y en la biotecnológica. Se usa para purificar proteínas terapéuticas, enzimas y otros biocomponentes, como biosimilares y anticuerpos monoclonales. También se utiliza en la industria del agua y en el control de calidad de alimentos para detectar y cuantificar iones o contaminantes como metales pesados o componentes tóxicos. Y la razón de su uso es que este tipo de cromatografía se basa en la carga iónica de las moléculas. Las moléculas cargadas en la muestra interactúan con una fase estacionaria de carga opuesta, permitiendo una separación altamente selectiva. Y pues para terminar, pues hablemos de la cromatografía por afinidad, la cual se utiliza en la industria biomédica y en la biotecnología también, que es crucial para la purificación de proteínas y anticuerpos, como aquellos utilizados en inmunoterapias y en la producción de insulina y en tratamientos hormonales. También se usa en investigaciones de laboratorio para obtener muestras altamente puras como enzimas específicas o fragmentos de ADN. Bueno, hasta aquí llegamos al final de este segmento, de este primer podcast. Fue un placer estar con los invitados que tuvimos el día de hoy. Y ya para finalizar, quería no irme con este agradecimiento, ¿no? Quiero agradecer a The Messiah Lab por prestarnos el laboratorio, que estuvieron muy atentos, y en especial Sandoval, que estuvo atento en cualquier duda que tuvimos, a la disposición. Así que muchas gracias, y por nuestra parte ha sido todo.